Ya. ¿Qué tal? Así estamos bien, ¿no? Sí, sí, está bien, sí, sí, Bueno, perfecto. perfecto. Muy bien, a sus órdenes. Sí, gracias por estar acá, ¿no? Gracias, No, diré, claro. gracias por dejarme su tiempo, ¿no? De poder... Al contrario, a sus órdenes. Mire, nada, de hecho también es una forma de conocerlo para que también compartir a la gente que no lo conoce muy de cerca o a cierta gente que le interesa estos temas, ¿no? Que usted más que nada ha estado dentro de ese ámbito, ¿no? O participando de forma intelectual y creo que estos temas a veces no son muy notorios, pero mucha gente lo está buscando porque, no sé, tiene una energía vital que permite poder afrontar con mayor solidez las cosas que pasan alrededor de nuestra tierra, de nuestra nación, de nuestro entorno, a veces más allá. Y yo justo estaba leyendo un artículo de usted que se llama La estirpe calvinista, de los calvinistas. Muy interesante, realmente muy bueno. Y usted ahí justo creo que estaba presidiendo eso de los juristas católicos, ¿no? Miguel Ayuso. Bueno, no, esa fue una ponencia que se dio en Bogotá, en la Universidad Católica, organizado por la Asociación de Juristas Católicos, pero es un evento que se hace todos los años sobre derecho natural. En este caso tocaba obviamente temas de derecho constitucional. Y obviamente la ponencia no es un tema ajeno específicamente a la tradición colombiana, porque un presidente de Colombia, López Michelsen, escribió un ensayo en los años 40 que se llamaba la estirpe calvinista de nuestras instituciones, sobre el origen calvinista de las instituciones constitucionales de América Latina, en la línea del pensamiento de Max Weber, que era un sociólogo alemán que murió en 1920 y que es en cierta manera el gran padre y presidente de todo el pensamiento sociológico alemán socialdemócrata. Él escribió un ensayo sobre los orígenes protestantes del capitalismo. Y López Michelsen lleva esa idea de los orígenes protestantes del capitalismo, de influencia weberiana, a los orígenes calvinistas del orden constitucional francés y latinoamericano en la época de las independencias. Lo que yo hago como un homenaje a López Michelsen, que no pensaba como yo, pero que creo que acierta en lo que él dice, mientras que López Michelsen ve eso como un elemento favorable, yo lo veo como un elemento negativo, pero no puedo negar que el aporte haya sido de haberlo visto, aunque favorablemente. López Michelsen tiene razón, es así. Lo que pasa es que las consecuencias es donde se encuentra la diferencia. Yo difiero, como diferenció un pensador colombiano poco conocido que se llama Primi, que vio un elemento negativo en esa influencia. Yo también lo veo un elemento negativo, pero lo importante es que el debate se originó en los años 40, 1947, 1948 en Colombia, y ese debate se habría reabierto en los últimos años. Ya, claro, ahora sí me entiendo más el contexto. Así es, sí. Yo siempre he pensado de que, o lo que últimamente he estado dándome cuenta es de que la Revolución Protestante fue realmente un quiebre con la tradición de la Iglesia Católica, y al fin y al cabo, bajo esa bandera de progreso, bajo esa bandera de también la libertad, a veces las consecuencias que han estado yendo han demostrado unos resultados que han sido adversos a lo que la tradición católica ha podido dar, ¿no? o mostrar. Y usted piensa que, así como Weber propone algo más, como se le dice, historicismo, ¿no? O sea, que no se le puede, o más bien, que se le explica o que se entiende que las personas de su historia, solo lo que ellos han propuesto va a condicionar o va a ser positivo para su historia, pero esto no es como una línea fundamental y permite que, o crean que
ellos entienden más de lo que ellos entendieron, en lugar de entender cómo ellos entendían. Entonces, eso puede ser una de las razones por las cuales creen ellos entender o creen ellos postular las cosas como si estuvieran correctas por un progreso. Yo lo que le quiero decir es el punto para mí central de lo que usted bien ha llamado la Revolución Protestante. Con la mejor buena voluntad de creyentes y de creyentes en Cristo, los protestantes apuestan por la secularización. Es decir, critican en el catolicismo romano esa cercanía entre el poder temporal y el poder espiritual. Consideran que el modelo romano, donde el poder temporal está debajo del poder espiritual, pero formando una sola unidad, es negativo. Y eso es uno de los elementos centrales de la reforma, con el nombre oficial revolución, porque es una revolución en sí misma, una revolución religiosa protestante. Y ellos, los evangélicos, los cristianos evangélicos, piensan que el proceso de hacer un equilibrio entre la potestad espiritual y la potestad temporal, al separarlas, independizarlas del modelo católico romano, están haciendo un avance, un reequilibrio, están saneando el mundo espiritual del mundo secular, y eso da origen fundamentalmente no solo a las sociedades protestantes europeas, sino a los Estados Unidos como el modelo de sociedad más acabado de esa separación. La pregunta que ante ese modelo nuevo nos podemos hacer 500 años después, y que además se la tienen que plantear justamente quienes lo plantearon en su origen, y yo creo que al planteársela la respuesta es negativa, es esa secularización que plantearon hace 500 años no ha sido el principal instrumento para la persecución religiosa contra los mismos cristianos evangélicos, porque hoy día se vive en el mundo contemporáneo una persecución al cristiano en general, pero el cristiano evangélico está fuertemente atacado en los Estados Unidos como fundamentalista. Hay un sistema de persecución. Eso que en una sociedad mucho más pequeña, como la inglesa, se ha sufrido enormemente, ha dado como resultado la inmensa cantidad de regresos de anglicanos a la fe católica, que es una cosa inmensa. En Inglaterra permanentemente la iglesia anglicana está vaciada, mientras que la iglesia católica es probablemente una de las iglesias de mayor crecimiento dentro de una sociedad europea. No con los números anteriores al Concilio Vaticano II, pero dentro de la realidad posterior al Vaticano II es una de las iglesias que más crece por asimilación de anglicanos decepcionados del modelo, del resultado del modelo. La respuesta se la tienen que dar ellos mismos. Hoy en día, lo que parecía hace 200 o 300 años un verdadero conflicto insoluble entre evangélicos y católicos, hoy día ve a los católicos como los mejores aliados, los que tienen mayor comprensión del sufrimiento de los evangélicos, de una persecución monstruosa. ¿Por qué? Porque la persecución, por ejemplo, a los cristianos evangélicos en Estados Unidos es una persecución legal, que es mucho más, digamos, difícil y mucho más compleja que una persecución arbitraria. Porque la persecución arbitraria, en cierta manera, tiene una, digamos, una fortaleza, porque la sociedad se da cuenta de la arbitrariedad. En cambio, en los Estados Unidos están sometidos permanentemente a una estructura legal secular que es contraria a la libertad religiosa que formalmente se dice defender desde los puntos constitucionales. Entonces, yendo al punto fundamental que usted me pregunta, yo le digo, yo creo que el problema fundamental es la secularización y el secularismo.
El problema del mundo moderno es ese, el espacio que Dios tiene en la vida del hombre y la sociedad. El espacio que nosotros queremos que tenga Dios en la vida nuestra y la sociedad, y el espacio que aquellos que no creen o que creen en contra quieren darle a Dios y la sociedad. Entonces, ese creo que es el punto fundamental del debate hoy en día. Sí, y lo que dice, no se le deja espacio al milagro, no se le deja espacio a más allá de lo que la razón cree entender, o hace toda una pantomimia o una nubecita para que la gente viva ahí, ¿no? Y creo que esto es un poco también el tema positivista, ¿no? De creer a través de Rousseau que el hombre por sí es bueno, de cierta forma, y que la sociedad simplemente es necesario que se funde bajo los temas de leyes naturales, y de ahí lo que se cree de ahí no puede estar condicionado por las leyes naturales. Esas leyes pueden ser muy buenas porque la sociedad ya de por sí estaba fundada en leyes naturales. Entonces todo lo que se crea tiene como un sustento de que no necesita la ley natural, y ese positivismo es lo que podría también dar como fundamento, legalizar, legitimizar ese pensamiento, ¿no? Bueno, como le digo, el problema es cuando se legaliza una forma de persecución. El positivismo es la normativización, la legalización de la exclusión de todo aquello que no es tangible. Aquí le puedo señalar una cosa muy curiosa. El creador del positivismo jurídico, que es Kelsen, dice que obviamente todos son normas, en una jerarquía, hay una estructura de normas, etc. Y cuando le preguntan sus detractores y le señalan, dígame usted, ¿y de dónde nace la norma? Porque para Kelsen todo lo que no es una norma positiva, objetiva y racional era metafísica, estaba fuera del mundo de lo tangible. Y entonces sus detractores dicen, bueno, ¿y esa norma pero de dónde sale? Porque tiene que tener un supuesto filosófico, por lo menos. Y entonces Kelsen crea, y nadie lo dice de los defensores kelsenianos, la idea de lo que se llama la norma hipotética fundamental. Es decir, una hipótesis, que es la que da origen a una norma. Norma hipotética fundamental. ¿Y en qué parte de la realidad está esa hipótesis? No está en la realidad. Sí. Es tan metafísica o más metafísica que cualquier otro criterio. Pero nadie sale y dice, oiga, pero si se sustenta el positivismo en una hipótesis que no está comprobada. Ah, bueno, entonces ese es el punto que demuestra lo que termina ocurriendo con el secularismo, el ultrarracionalismo o la secularización, que siempre habla de cosas tangibles, pero cuando tiene que entrar a los fundamentos en los cuales se sostiene, se defiende, se organiza, llega a fundamentos filosóficos. Y esos fundamentos filosóficos pueden ser tan cuestionados, tan criticados por subjetividad, por relatividad, como cualquier religión. Si se trata de atacar, nada hace esos supuestos filosóficos de lo laico, lo secular, más valioso que una creencia religiosa, y no quiero entrar a una en particular, cualquiera. Sí. Entonces resulta que hay una, por decirlo de una manera simple, una actitud de superioridad moral al plantearse laico o escéptico o agnóstico o incluso ateo como limpio de influencias subjetivas, pero cuando se va a los supuestos de esa línea de pensamiento, estamos ante ideas y criterios filosóficos que tienen el mismo tipo de posibles críticas que una religión. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si se va a los supuestos, estamos ante una religión secular, que es muchas veces más intolerante, más violenta,
más prejuiciosa y con una actitud de superioridad moral, discriminatoria, supremacista, mucho mayor que algunas religiones. Sí, sí. Entonces, el laicismo, que no tiene por qué ser malo como idea, es decir, hay un espacio de no religión que se puede entender, cuando se hace laicidad, cuando se hace secularismo, cuando se hace, entonces se convierte en una religión de la antirreligión. Entonces ya estamos en es como la política de la antipolítica. Yo hago política diciendo que todos los demás políticos son malos. Yo hago religión diciendo que todas las religiones son malas. Y termino con unos supuestos religiosos que, si ya esto es una opinión personal, a mí me lo permite, sus fundamentos son absolutamente y totalmente reducidos. Porque yo prefiero adherirme a una religión con 5.000, con 2.000, con 3.000 años, porque son religiones que han aceptado la experiencia de los valores espirituales del hombre, pero no una religión de la antirreligión que tiene 200 años. O sea, ¿qué experiencia humana tiene? O sea, está en pañales, es una religión de la antirreligión en pañales. Entonces, claro, si a mí me viene la sabiduría de un hombre de la India, la sabiduría de un hombre de la China, la sabiduría de un hombre de Japón, la sabiduría del pensamiento y la tradición ortodoxa griega, la sabiduría de la tradición milenaria del catolicismo latino, incluso el pietismo evangélico, que tiene 500 años, y se enlaza con la tradición cristiana, pues yo tengo no solamente un fundamento teológico, sino una experiencia humana. Pero el ateísmo, el nihilismo, el secularismo, el radicalismo, es un fenómeno de 200 años. ¿Qué experiencia humana tiene eso? Muy poca, pienso yo. Es una idea personal, ¿no? Ahí justo una forma de un frente que está últimamente sacando contra estos ideología del género, marxismo cultural, es que ellos creen y defienden el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo también es una parte o pertenece a esa revolución, y de cierta forma uno, cuando lee la Carta de Tolerancia en Locke, hay una parte en que es contraria a los papistas, ¿no? No les permite, le dicen de que ellos son como una serpiente, que no hay que permitir que suelten su veneno, creo que un cierto temor de lo que sabía que esto podía ser totalizante, en el sentido de que por tener la verdad, o por tener algo más sólido, o tener esta tradición que es un fuego que se tiene que pasar, le paraba a él, ¿no? O sea, dejaba que la libertad a todos y no a los papistas. Entonces yo justo por ahí vi uno de ustedes que decía el liberalismo ilustrado, ¿no? Creo que sí. ¿A qué se refiere usted cuando dice el liberalismo ilustrado? No creo entender que sea como el egoísmo ilustrado y que de ahí se puede pasar la mano invisible. No. A ver, yo lo digo. A ver, el liberalismo es fundamentalmente un pensamiento de tipo filosófico-político que en sus supuestos tiende a la tolerancia a todas las posiciones. Usted me pone el caso de algunos pensadores, sobre todo los ingleses, que mezclan su anglicanismo con el liberalismo, y donde eran tolerantes con todos menos con los católicos. Porque lo que muchas personas no saben es que en Inglaterra hoy día hay discriminación al católico. No hay ninguna otra religión, pero el católico sí. ¿Por qué el católico tiene que ser el único? No puede haber un rey de Inglaterra que sea católico. En América Latina, que tiene mayoría católica, los presidentes pueden ser de cualquier culto. Pero en Inglaterra, los reyes de Inglaterra no pueden ser. Hay una discriminación específica. Y así a lo largo de la historia de los últimos 300 años, la discriminación al católico en Inglaterra. Pero hay, como supuesto filosófico, teórico, muy difícil en la práctica, pero que hay un liberalismo de ilustrados, que es un liberalismo del siglo XVIII,
con sus supuestos del siglo XVIII y con los supuestos culturales del siglo XVIII, que algunos lo han extendido a lo largo del tiempo en el siglo XIX y en el siglo XX. Ese liberalismo es un liberalismo que en el Perú fue representado por Francisco García Calderón, que es un escritor y un pensador notable. Yo no soy liberal en ese sentido, no soy liberal en el sentido ilustrado, ni mucho menos, pero sí entiendo que existen liberales que tienen culto por esas ideas clásicas y por esas ideas, digamos, de ilustración, de cultura, de respeto hacia los demás. Son una minoría, pero los hay, con los cuales sí se puede conversar, con los cuales sí se puede intercambiar. El mejor ejemplo es que Francisco García Calderón era el mejor amigo de José de la Ribagüero, que era un pensador católico auténtico y pleno. Pero en el Perú esa ilustración, ese liberalismo ilustrado no es mayoritario. Y yo lo que trato de decir es que si en el Perú se es liberal, lo cual es totalmente respetable porque hay que respetar la decisión de las personas, yo sí respeto y admiro a los que se adhieren a un liberalismo ilustrado, tolerante, que respeta, y no a quienes tienen o un liberalismo solo económico, que lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, y dicen que son liberales, pero en el fondo lo que son simplemente personas dedicadas a hacer negocios, cueste lo que cueste, o gente que dice que es liberal de la boca para afuera, pero que al final de las cuentas no es liberal, sino que es un tonto útil de las ideas de izquierda. Yo prefiero, sinceramente, con todo respeto, a un izquierdista auténtico, a un hombre que sea auténticamente marxista, a un hombre que sea auténticamente socialista, porque hay un socialismo no marxista. Yo prefiero eso, la autenticidad. Pero eso que hoy día se ha venido a llamar el progresismo, que es tener el bolsillo liberal y la cabeza izquierdista, sinceramente me parece que es un Frankenstein que yo no comprendo. Respeto a las personas que se adhieren a ellos, pero yo no lo comprendo. Sí, totalmente. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, tienen esa forma de que ellos pueden ser libres dejando la libertad a los demás, ¿no? Pero yo pienso que el fundamento de una sociedad no puede ser la libertad, ¿no? En ningún momento, porque al fin y al cabo, el que grite más fuerte, que tenga recursos más amplios, va a consolidar, proponer sus ideas, ¿no? Entonces, hay bastantes intereses para promover ese progresismo ideológico que es desde la abstracción, como usted estaba diciendo, de que no tiene un fundamento o que puede estar tan amplio la crítica y que no hay nada racional de ahí. Entonces, sí, yo lo dejo ahí, pero por ejemplo, hay una base más, que es el conservadurismo. Entonces, ¿usted qué piensa del conservadurismo? ¿Y usted piensa de que puede existir un conservadurismo sin un conservadurismo católico? A ver, son varias cosas. Primer punto, la libertad es muy importante. Yo creo que la libertad, creo que es un don que Dios le ha dado al hombre. En la teología se conoce como el libre albedrío, pero es muy importante. Pero Dios le da el libre albedrío al hombre dentro de un orden. Le da el libre albedrío para que escoja el bien y el mal dentro de un orden. Dios le dice, este es el camino, yo soy el camino. Y el Evangelio muestra dónde está el nuevo orden religioso después del Antiguo Testamento. Entonces, ese libre albedrío se desarrolla dentro del orden o contra el orden, pero no sin el orden. Por lo tanto, en el mundo político es evidente que la libertad humana en la política se tiene que ejercer en el orden, si uno quiere ser una persona propositiva que contribuye al bien común. También lo puede ejercer contra el orden. Esa libertad contra el orden tiene un camino que lleva a la cárcel.
La libertad dentro del orden es la que yo creo que se debe hacer y se debe respetar, pero libertad dentro del orden. Si quiere ser libre contra el orden, ya sabemos dónde se va. Ahora, lamentablemente en el Perú, ya hablando de cosas concretas, se ha creado un limbo, que es la informalidad, entre un orden pequeñito y un desorden. Entonces el informal vive en una especie de limbo. Ese limbo hay que achicarlo y es muy importante. Ahora, yo no creo que el liberalismo ilustrado piense en una libertad absoluta sin el orden o contra el orden. Yo creo que un liberalismo malentendido, un liberalismo económico, o un liberalismo individualista, o un liberalismo atomizante que considera que el yo es más importante que el nosotros, sí quiera poner el desorden individualista contra el orden. Eso sí creo que ocurre, y creo que eso, si se le llama liberalismo, es un liberalismo malentendido. Y yo no lo llamaría liberalismo, yo lo llevaría muchísimas otras cosas. Ahora, conservador es una palabra compleja que tiene muchísimos significados. Yo recuerdo la carta que le escribió Ribagüero a Luis Alberto Sánchez en 1928, cuando le dice, había puesto una pequeña crítica a Sánchez sobre Ribagüero y había dicho que era un pensador conservador, y le dice: no, yo no soy conservador, en el Perú no hay nada que conservar, yo soy reaccionario, porque quiero regresar a los valores que existían en el pasado. Por lo tanto, conservador no, reaccionario sí. Yo reacciono ante una sociedad injusta, yo reacciono ante una sociedad que se descompone, reacciono ante valores que se abandonan y son necesarios en la sociedad de hoy. Por lo tanto, muchas veces utilizamos el concepto de conservar positivamente, otros utilizan el concepto de conservador como retardatario, y muchas veces el conservador es una persona que está encabalgada entre tratar de conservar ciertas cosas y tratar de aceptar otras. El problema es si esas cosas que se quieren conservar son solamente de fachada y se aceptan cosas sustanciales que son indebidas del mundo moderno. Muchos son conservadores de ese tipo, y en ese sentido ser conservador es negativo. Pero, como le digo, la sociedad peruana es en términos reales conservadora, ya que no haya logrado expresarse políticamente o no haya logrado organizarse, es más un defecto de los líderes que tienen o que lo representan, porque tienen más un individualismo, un egoísmo, una actitud particularista, y no tienen el sentido del bien común. No hay verdadero pensamiento contrario al liberalismo si la idea del bien común y del sacrificio de lo individual al bien común es el centro. Si se coloca el yo sobre el nosotros, aunque defienda un discurso no liberal, la actitud liberal matará ese proyecto. Totalmente, totalmente. Ese bien común, en los filósofos políticos antiguos, era la virtud. Entonces yo creo que hay un achatamiento entre virtud y hay también una diferencia sustancial entre el bien común, ¿no? Porque el bien común lo puede proponer la patria, lo puede proponer, no sé, la élite política de esa sociedad, de ese estado. Entonces, ese bien común a veces es un poco ambiguo, ¿no? Mejor hubiera sido si es que, ¿verdad?, apunta hacia la virtud. Y esa virtud puede reflejar a toda la sociedad, ¿no? La virtud es individual, es la virtud del hombre. El bien común es colectivo. Usted tiene que tener claro. Y no puede haber una virtud, o sea, esa virtud como sociedad. No existe. La virtud es la virtud del hombre. El hombre es virtuoso, ¿no es cierto? Y si todos los hombres son virtuosos, entonces la sociedad será virtuosa.
pero estamos hablando de la virtud personal. En cambio, el bien común, y ahí es muy claro, el bien común no es la suma de los bienes individuales. El bien común es un bien superior que trasciende el bien individual. ¿Y que trasciende la nación también? Bueno, hay distintos niveles. Hay un bien común de los cristianos que se sobrepone al bien común de los países, pero hay el bien común de los países que se sobrepone al bien de los individuos. ¿Y quién pone el bien común de ese país? Mire, ponerlo, usted puede proponer todo lo que quiera, pero es como el lenguaje. Usted puede decir que en el diccionario lo que proponen los de la Real Academia es hablar bien, pero los pueblos deciden qué cosa es y qué cosa no es la correcta. Y ese bien común lo sabe la gente. El problema es que las élites de ese país se adhieran o no se adhieran a ese bien común. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Todo el país sabe que la Convención del Mar va contra el bien común porque entrega el océano Pacífico del Perú a los intereses transnacionales. Las élites están a favor, pero el pueblo no ha dejado que eso ocurra porque está de manera intrínseca atacando el bien común. Entonces, hay como una sabiduría del bien, una sabiduría del pueblo. Bueno, el bien común y el sentido común obviamente van juntos. En ese sentido, por ejemplo, aterrizando un poco en este panorama un poco político, uno ha visto una cierta tendencia a partidos no tradicionales, ¿no? Usted justo en una entrevista decía que hay que leer, ¿no? Leer a esa sociedad qué es lo que está buscando y cómo poder predeterminar o encauzar esa fuerza, ¿no? Que es el propio pueblo, hacia lo que usted decía en ese sentido. Decía que Fuerza Popular había estado manejándolo mal porque había estado juntando improvisados, mercenarios, y usted hablaba de una escuela política, ¿no? De que tenía que hacer una escuela. Yo tocaba un poco la colación. Por ejemplo, yo estoy en la Universidad de Piura, que dice hacer empresas, hacer familia. Entonces yo pienso hacer política, hacer familia. Entonces, en ese sentido, yo pienso sí, que es muy bueno hacer una escuela dentro del partido, pero no sé si dentro del partido. O sea, una escuela, usted piensa más, una escuela autónoma, independiente de cualquier partido, o una escuela dentro de un partido. A mí me parece que todo partido tiene que tener su propia escuela para comenzar, porque esa colectividad, llámele usted como la llame, o esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ella, tiene su propia tradición y tiene obviamente que valorar las cosas que ha hecho en la historia, que le ha correspondido caminar con responsabilidades en la historia del Perú. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todas, pero obviamente lo lógico es que tengan que tener su propia interpretación de su papel, donde lo han hecho bien, y si son inteligentes tendrán autocrítica para ver dónde lo hicieron mal. Si no son inteligentes van a seguir diciendo lo que hicieron bien y no van a ver lo que hicieron mal y van a seguir cometiendo errores. O sea, un partido que tiene casi 100 años como el APRA, independientemente de que yo no soy aprista, pero respeto muchísimo el papel que ellos han tenido a lo largo de su historia, tiene que tener su propia escuela. Trascendiendo sobre esa escuela, tendrán ellos en esa misma enseñanza que encontrar elementos del bien común. O sea, es muy difícil, por decir de alguna manera, que en esas escuelas de partidos no se valore a Miguel Grau, a Bolognesi, a Cáceres, porque definitivamente son figuras que trascienden el bien de la colectividad. Obviamente tienen que defender determinados valores del bien común, eso me parece correcto, por poner el ejemplo en lo más fácil y lo más... Ahora, aparte de eso, se pueden hacer escuelas apartidarias que defiendan determinados valores que puedan trascender a los partidos, que puedan llegar a los partidos. Entonces, yo en eso, cuando hablo de formación y escuela, cuanta más formación, para mí es mejor. A mí lo que me interesa es que la gente esté formada, aún formado en ideas que yo no comparto, pero la conversación, la comunicación, la interrelación, el debate,
Y el acuerdo entre gente formada va a dar un resultado mejor que lo mismo entre gente no formada. Y yo le digo a la gente de una manera muy clara: para hacer una maratón hay que capacitarse. Porque si usted no se capacita, va a ser un papelón y se va a quedar en el tercer kilómetro. Para ser un deportista, todo el mundo considera, tiene hijos, los ve con condiciones y los lleva a la escuela de acá, los lleva a la escuela de allá para que se formen, si el chico sabe pegar, para que vaya pues al gimnasio para que sea boxeador. Todo el mundo entiende que en el deporte, en la profesión, en el oficio, que en la tienda, que en el taller se capacite el hijo para que sea un mejor artesano, un mejor deportista y todo lo demás. En el único lugar donde se llega sin formación es a la política, y aceptamos como positivo que los no formados sean los que lideren. Entonces, por favor, si la política peruana es deleznable, desastrosa, monstruosa, no tiene más autores que nosotros mismos, que no le pedimos formación, y no estoy pidiendo educación universitaria, no, yo no estoy pidiendo cosas que a mí me parecen absurdas. Lo que se necesita es formación política. Para ser político hay que tener formación política. Para ser deportista hay que tener trayectoria deportiva. Para ser profesional hay que tener una trayectoria profesional. En el Perú, para ser político no hay que tener trayectoria política ni experiencia política. Entonces, claro, usted ve la política del Perú y es impresentable a niveles del continente. Impresentable. ¿Y de quién es la culpa? De todos nosotros. Todos nosotros somos los responsables de eso. ¿Por qué? Porque no le pedimos ningún requisito de experiencia y trayectoria política a quienes les vamos a entregar nuestro destino. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Es así. Y eso solo se logra con formación. Los partidos en el Perú no tienen escuela política. Entonces, obviamente, para mí un partido que no tiene una escuela de formación política no vale nada. Es simple y llanamente un conjunto de personas a la búsqueda de un beneficio coyuntural de ese momento. Y, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en la República Romana con Cicerón, que sí tuvo una carrera política y sí se preparó, creo, para poder responder a eso. En Roma no era porque él quería, era porque era obligatorio, se llamaba cursus honorum. En Roma era obligatorio, para llegar al último escalón, haber pasado por escalones de administración inferior. Entonces sabían perfectamente que si uno fracasaba como edil, que es lo que se equivale al alcalde hoy día, ya pues ese no va a llegar a cónsul, que era lo que sería presidente. Porque si no pudo con una ciudad, no va a poder con un país. Pero en el Perú es al revés. Tú no puedes con un municipio y ya te están lanzando a la presidencia. Totalmente. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Eso es lo que tú quieres. Tú votas así, entonces no te quejes, porque las probabilidades de fracasar son enormes. Tú haces crecer tu riesgo y vas a fracasar, ya está. Cuando usted habla de formación política, me pone a pensar muchísimas cosas, pero por ejemplo, algo que los griegos buscaban era más forjar el carácter que un adoctrinamiento, que algo es más técnico, que más papeleo. Y en ese sentido me hace pensar, por ejemplo, ¿usted qué piensa de Platón cuando hablaba de que había unas clases, ¿no? Los filósofos políticos, la guerrera y la productiva? ¿Usted cree que también esa formación política se le tiene que dar, o sea, no todos responden o no tienen tal vez las mismas condiciones o esa predisposición para poder poner el bien colectivo encima de sus bienes individuales o sus intereses individuales? Si una persona no tiene la predisposición para sacrificarse por el colectivo, entonces definitivamente no debería ser elegido por nadie. El problema es que lo van a elegir. Pero yo ya desde el momento que veo eso, eso está descartado. Ahora, usted lo que ha dicho, para mí lo más importante es el conocimiento o el carácter.
Esto va a aparecer y va a sonar probablemente un poco mal para aquellos que viven del mundo académico, el mundo en el cual yo de alguna manera tengo un vínculo como profesor, etc. Para mí es más importante el carácter que el conocimiento. Ahora, la experiencia con carácter, no un carácter de una persona que salió de la nada y dice yo quiero meterme en la política, porque tiene que ser un carácter que se ha forjado, que se ha perfeccionado, que se ha depurado en la experiencia política. ¿Por qué? Porque, y eso yo creo que es el éxito que tiene la cultura política norteamericana. Uno tiene que ver de los pueblos lo que tienen de mejor. Y los norteamericanos, lo que les interesa en un hombre público es el carácter. El libro de Kennedy se llama Perfiles de carácter. A él lo que le interesaba, como a toda la sociedad norteamericana, es el carácter. Porque uno no puede prever lo que va a pasar en el futuro. Pero cuando ve a un hombre con carácter, con cualidades, sabe que ese hombre tiene los elementos para poder enfrentar los retos del futuro. Eso no pasa con la persona de conocimiento. La persona de conocimiento tiene la información, la cultura, la inteligencia, pero a lo mejor no tiene la fortaleza de ánimo para enfrentar el problema. Ahora, si usted tiene el carácter y el conocimiento, pues encontró la cuadratura del círculo. Enhorabuena, ojalá que fuera así. Eso sería el ideal, pero muchas veces no se da. Y en una sociedad como la peruana, donde se privilegia fundamentalmente elementos absolutos y totalmente coyunturales, el conocimiento es el último que importa, la experiencia es la última que importa. Entonces, la única suerte que nos queda es que a lo mejor la persona a la cual la gente se ha entusiasmado tenga carácter. Ese fue en cierta manera el milagro del año 90, que una persona encontrada en el camino de una seducción del pueblo peruano era un hombre con carácter y tuvo el carácter para solucionar problemas que nadie tenía ni el conocimiento, o si tenía el conocimiento no se tenía el carácter para hacerlo. Pero esas son cosas que pasan providencialmente en la historia de un pueblo. No todos los días se toca la varita mágica y salta un genio. Y lamentablemente hemos pasado los últimos 30 años dándole besos a sapos a ver si se convierten en príncipes. Y lo que no tenemos es una infección en la boca porque siguen siendo unos sapos mugrosos y todos son horrorosos. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? La formación política, ¿en qué sentido puede ser sostenible, ¿no? Porque, digamos, no es lucrativo, o sea, no es lucrativo en el sentido de que no te da algo práctico hasta que llegues al poder, ¿no? Bueno, pero ahí es la visión griega. Uno no va a la política porque va a obtener un beneficio, sino porque tiene un amor de servicio. Claro, pero ¿cómo se comenzaría uno Como tiene que comenzar toda persona en la política. Tiene que comenzar en la universidad, a hacer política universitaria. Tiene que, cuando deja la política universitaria, tiene que hacer política gremial. Tiene que formarse en la profesión que tiene que hacer política, tiene que estar en una directiva de un colegio profesional, participar en un colegio profesional, todo lo demás. Después, obviamente, saltar a la vida local, y de la vida local saltar a la vida nacional, si quiere hacer el camino. Eso, digamos, como regular. A veces no ocurre, a veces uno está en una cosa y salta a la otra. Perfecto, pero digamos, lo lógico, ese es el camino. El cursus honorum está ahí. Y si la gente exigiera esos pasos, el que es ladrón va a ser ladrón en la política universitaria, en la política gremial y en el municipio. No tiene que llegar a Palacio de Gobierno o al Palacio Legislativo para darse cuenta que era un ladrón. Se va a dar cuenta que abajo robaba, entonces ¿para qué lo voy a elegir si robó abajo? Pero como aquí no importa, sino ponemos a todo el mundo donde dé igual, entonces, claro, nos encontramos con ladrones a los cuales le abrimos la caja grande. Entonces,
Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, usted cuando está, su pretensión es ser alcalde, de cierta forma Lima es comparable tal vez con países por la cantidad de gente como países en Centroamérica. Sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, usted sí tenía buenos proyectos y hasta de cierta forma como que se aclimató un poco a lo que la gente pedía y de esa forma puede ser que salió esa canción, esa música de Huevo Duro y otras formas. Pero ¿qué es lo que usted sintió o qué es lo que usted creyó que por qué no llegó a algo al menos más, unos niveles más competitivos de poder ser una posibilidad más? Número uno, hay un nivel de popularidad que es necesario en una campaña electoral. Quien no está dispuesto a ser aceptado con el criterio popular en una sociedad tan grande como la de Lima, independientemente de que sea festivo, a mí yo lo aprecio y lo agradezco, porque definitivamente fue una manifestación de afecto que yo agradezco y a mí me simpatiza y yo estuve contento. Número uno, yo participé una primera vez en una situación totalmente extraordinaria porque yo no era candidato, yo no había querido volver a la política, simplemente yo estaba en una lista que estuvo en una circunstancia determinada y tuve que llevar a cabo una campaña electoral. La siguiente campaña electoral, que fue la del año 14, fue una campaña muy complicada porque había un candidato hiperfavorito, que era el señor Castañeda. Era un candidato que justamente tenía el apoyo de la gente porque estaban hartos de haber tenido una gestión muy mala y obviamente querían favorecerlo. Yo la satisfacción que tengo es que en esa campaña lo que hice fue plantear un plan de gobierno. Creo que todo el mundo llegó a la conclusión de que fue el mejor plan de gobierno, que hice un buen trabajo y que le planteé a la ciudad de Lima determinadas cosas que algunas pocas hizo el señor Castañeda, otras no se hicieron y que lamentablemente esta gestión actual no ha hecho absolutamente nada, ni lo que dijo que iba a hacer, ni nada, en todo caso. Yo cumplí con mi deber de plantearle a la ciudad donde yo había sido regidor un proyecto que creo que si se hubiera llevado a cabo, hoy día la ciudad estaría mucho mejor. Pero así son las elecciones. A veces está el candidato y no está la opinión pública, y a veces está la opinión pública y no está el candidato. Eso ocurre. Y yo la verdad no me siento en lo más mínimo fastidiado ni incómodo, porque yo, como le digo, para mí mi participación en la política siempre ha sido para dar una propuesta y tratar de servir. Si la gente considera que lo que yo digo o yo hago puede ayudarlos a ellos a solucionar sus problemas, para eso estoy. Y si no, yo tengo, gracias a Dios, otras cosas que hacer, otras actividades, y me dedico a ellas, como ahora que me dedico a otras actividades, y me siento contento porque no vuelvo a la política a buscar nada, sino a perder tiempo, dinero, esfuerzo, etc. Pero a tener otra satisfacción que es la de servir. Perfecto, entonces, como le digo, son coyunturas y definitivamente la gente quería un candidato en el año 14. Ese candidato era Luis Castañeda y yo lo entiendo y yo traté de contribuir en la medida de lo posible a que su gestión fuera lo mejor posible, porque entiendo y escuché que la gente lo que quería es que esa persona realizara su labor. Ya el tiempo dirá si esa gestión hizo bien o hizo mal. Eso ya queda al juicio de la historia. ¿Y qué opción tiene para el Perú en esos tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ya el gabinete ministerial está en crisis, está en riesgo, ¿no? ¿Y qué opción usted ve favorable o no favorable acá a las próximas elecciones? O qué, por ejemplo, es una perspectiva un poco, pero imaginemos de que salgan, por ejemplo, o que se refuercen figuras más populares. Usted, ¿qué es lo que usted propondría, por ejemplo, que se forme un nuevo partido? No, yo no le propongo nada a nadie. La gente decidirá lo que quiere hacer. A ver, como le digo, yo tengo, gracias a Dios, muchas cosas por hacer. Yo soy una persona que bendigo
todos los días las cosas que Dios me ha dado y que no me aburro. Siempre tengo algo que hacer. Tengo muchas cosas por hacer y dentro de todo eso, gracias a Dios, estoy muy contento. Yo le digo con toda sinceridad, mi paso por las responsabilidades públicas a mí me han conllevado un esfuerzo y un sacrificio de abandonar comodidades enormes. Y lo he hecho con mucha responsabilidad, tratando de ponerle alegría en los momentos en los cuales realmente he pasado dificultades de las peores que puedo haber pasado, con gente que se ha comportado verdaderamente de manera repugnante, y a pesar de todo he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Yo no tengo ánimo de regresar a la política en lo más mínimo. Yo realmente le deseo lo mejor a los que están en esa brega, pero yo no tengo ningún ánimo de regresar a la política ni de darle consejos a nadie. Las personas que me los han pedido se los he dado. Creo que en la mayoría de los casos no me han hecho caso. Me da pena porque creo que si me hubieran hecho caso les hubiera ido mejor. Pero no ha sido así. Han decidido hacer eso. Yo no soy una persona que cree, y eso tal vez que quede para la historia, porque la gente va a decir, ¿y este señor por qué nunca puso un partido? ¿Por qué nunca usó un partido? ¿Por qué no planteó sus ideas como un grupo? Escuela, ¿no? A ver, aquí en el Perú se tiene la idea de que un partido político es como quien va a registros públicos y plantea y crea una empresa. Eso no es así. Eso es una visión absoluta y totalmente individualista del problema, como yo estaba criticando antes. Un partido político de verdad es fruto de un momento de la historia y representa una colectividad que tiene un sentimiento y una visión de las cosas. Un partido político no se abre y prende así nomás como si uno pone un farol. Tiene que tener las condiciones. El partido civil en 1872 llegó en el momento en que había unas condiciones de un pensamiento, una clase social, una visión. El partido aprista en 1930 llegó en el momento en que las clases medias necesitaban una representación y se conjugó esa persona. Acción Popular llegó en el año 56, cuando una generación nueva se había desvinculado y quería una reforma, pero no como había sido el APRA, pero tampoco como habían sido otras fuerzas. El Partido Popular Cristiano o la democracia cristiana en los años 50 también, en mucho menor grado, fue la representación de un grupo intelectual, de un conjunto que no llegó a la masa. Y en los años 90 el fujimorismo es la expresión de una colectividad, de un grupo generacional y social como es el emprendedor. Entonces, por Dios santo, pensar que porque uno va a escribir un librito y va a dar 10 clasecitas, va a crear las condiciones para que se forme un movimiento nacional, es fundamentalmente una soberbia y una arrogancia. Yo no tengo esa soberbia y esa arrogancia. Yo le digo, no veo las condiciones todavía que han cambiado los criterios de la última generación política creada a través del fujimorismo. El fujimorismo es un movimiento nacional, guste o no guste, que ha cometido errores horrorosos, que ha metido la pata y ha convocado gente que yo sinceramente no sé cómo ha hecho, del cual cada día yo le puedo decir, estoy más alejado, no en lo emocional, sino desde lo material, porque no tengo vínculo alguno. Pero ese horizonte de la política peruana, de fujimorismo y antifujimorismo, todavía no ha cambiado. Yo no sé si va a cambiar pronto. Si hay un nuevo horizonte, si hay una nueva etapa de la estructura política y se forma una nueva época, veremos a ver de qué se trata. Una nueva bipolaridad, es posible, no lo sé.
Y ese es el problema que no entienden, lamentablemente, algunos sectores que están en contra de la ideología de género, que están en contra de un montón de posiciones progresistas. Y están tratando de abrir un tercer espacio desde un punto de vista teórico-intelectual, que yo entiendo que es valioso, pero desde el punto de vista social no lo tienen. Si ese espacio existiera en las elecciones parlamentarias, hubieran tenido representación. ¿Por qué no la tienen? ¿No creo que también los medios masivos? Fujimori en el año 90 ganó contra los medios. No, ¿y por qué cree que todavía? Pero, digamos, Porque no han entendido que la política tiene tiempos y condiciones, y hay momentos. Yo puedo tener muy buenas ideas, pero puede no ser mi momento. ese tema es bastante complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir, sí, puede haber tiempo porque ya el Fujimorismo, no hay, sus actores ya están casi enterrados. Y digamos, ¿qué es lo que reemplaza a ese conservador? No se ha producido todavía ese cambio. Imaginemos que hacen las elecciones. Bueno, pero es que yo no imagino. Yo no soy una persona que vive la imaginación. La política se hace de hechos. Hechos, sí. Y yo le digo, usted me dice, estamos en una época donde unos bajan y otros suben, sí, pero no se ha producido el cambio. Todavía no. Después, todavía no. Y usted. Todavía no se ha producido. Entonces, yo me atengo a los hechos, de fact. En la política, quien no vive de los hechos, que se dedique al romanticismo. Puede tener los hechos claros, pero tiene que tener el ideal, al menos. El ideal sí. Usted puede tener todos los ideales del mundo y yo valoro que sea una política de ideales. Pero si no se tiene un pie en la realidad, yo le muestro todos los proyectos fracasados de los ideales en la historia. No solamente hay que ser, sino hay que tener la astucia de utilizar las circunstancias. Eso es la política. Ahora, si usted quiere ser mártir, perfecto, sea mártir. Si usted lo que quiere ser es apóstol, sea apóstol, póngase una sotana y vaya a evangelizar por las 4. Y si quiere que los jíbaros se lo coman, pues perfecto. Pero no confunda el apostolado y el martirio con la política. No vamos a confundir eso. No confundamos eso, porque entonces estamos haciendo las cosas mal. Eso es más o menos lo que tiene un poco la conciencia colectiva de la derecha, pero conservadora y cristiana, ¿no? De querer romper un poco su propio camino. ¿Y se hace un bien? Yo creo que está como... ¿Se hace un bien? Me parece que por ahora está siendo un poco contraproducente, pero tiene que esperar su tiempo. Las cosas tienen su tiempo, tienen su momento, y en unos momentos trabajo de una manera y en otros momentos trabajo de otra. Quiere tener un triunfo electoral y no tiene un trabajo de adoctrinamiento, de formación, de todo lo demás. No lo tiene, pues. Por mientras debería dedicarse a hacer esa escuela, ¿no? Formar su propio movimiento. Difundir pero es que eso es así. Pero no. La elección es la última etapa del proceso de construcción político. No es el primero, es el último. Pero los peruanos somos ociosos, facilistas, informales. Entonces queremos agarrar, presentarnos 6 meses antes, armar un partido, llamamos a mis patas como si fuera esto un partido de fútbol. No, fulanito patea bien, perencejito tapa bien. Armamos un colectivo y nos presentamos. ¿Cómo nos va a ir? Como la mona. Ya está, pues se le va a ir como la mona, pues es obvio. Pero no. Y entonces después le vamos a echar la culpa de que salió todo mal a que los medios de comunicación no nos quieren, no nos dieron plata. No, discúlpame, no es así. No es que no te dieron plata. Hay gente sin plata que ha llegado. ¿O quién le dio plata al Prepap? Nadie, pues. Claro. Sí, ese detalle. Entonces, es que esas son las cosas que hay que decir.
Sí. A mí no me molesta lo que haga la izquierda. A mí jamás me molestó lo que haga la izquierda. Que los izquierdistas son así, que los izquierdistas son así, que los izquierdistas son así. Me acusan de yo ser muy tolerante con los izquierdistas. ¿Por qué? Porque no los critico. Yo no me dedico de criticar a la gente que hace su trabajo bien. Ellos hacen su trabajo bien porque su objetivo es mantener el poder, llegar al poder y controlarlo todo. A mí quien me molesta es quienes no son izquierdistas y hacen las cosas mal. Porque yo no estoy en ese, yo no estoy en el lado de la izquierda, yo estoy en este. Y al estar en ese sector, que es el sector no izquierdista, soy testigo de que se hacen las cosas mal. Y si se hacen las cosas mal, lo digo. A mí, mi preocupación es que en el Perú los sectores no izquierdistas hagan buena política. Si la hacen mal, ¿qué cosa quieren que haga? Que le eche la culpa a otros. Pero por ejemplo, hay un riesgo que todavía no pasa y que te doy toda la razón cuando dices todavía no son los hechos, pero si se acerca tanto, uno también de forma natural tiene que defender lo que ama, ¿no? Sí, pero a ver, no todo lo tiene que defender en las elecciones. Lo puede defender, claro. O sea, la marcha por la vida ha sido un esfuerzo mucho más fuerte que cualquier proceso electoral. Pero ahora no hay marcha por la vida porque no la organiza alguien. Totalmente. O sea, si no tienen capacidad de organizarlo fuera de una estructura, entonces, ¿por qué? Porque hay flojera, pues. Y conformismo, porque... Flojera, conformismo, y están esperando que vengan las elecciones para ganar un municipio y organizar a través del municipio. Mire, la política que no se hace desde la base es política que no funciona. Y eso es uno de los grandes defectos del fujimorismo. El fujimorismo es un movimiento político desperdiciado. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar el poder que tiene en el corazón de la gente, está esperando tener una curul para hacer algo. Sí. El ejemplo del APRA es el mejor ejemplo de la historia del Perú. El APRA durante 30 años no tuvo un municipio, cero. En 30 años solamente tuvo 3 años de parlamentarios, y de esos 3 años de parlamentarios, un año entero estuvieron prácticamente sin manejarse. ¿Y dónde estaba la política del APRA? En el sindicato, en el colegio profesional, en todas partes. No había un sector de la sociedad que el APRA no hubiera llegado, el poder judicial, la justicia, las enfermeras, los médicos, toda la mano. Y el fujimorismo anda rogando tener 10 curules. No ha tenido la capacidad en 30 años de organizar un sindicato, de organizar un frente de trabajadores fujimoristas, de organizar... Es un desperdicio, mire. No quiero ni hablar porque es un desperdicio. Y no es porque no lo hayan escuchado. No es porque no se les haya dicho, no es porque no lo hayan visto, es porque no les ha dado la gana. Sí. El único movimiento dentro del fujimorismo que tenía una organización municipal fue destruido desde el poder, que era Vamos Vecinos. Vamos Vecinos fue destruido desde el poder, desde el poder del fujimorismo. Entonces, si les va mal, ¿que la culpa de quién es? De los perseguidores. Ese discurso no se lo traga nadie ya pues 30 años después. Discúlpenme, pero no es así. Total. Ya, entonces, ¿qué quiere que le diga? Cuando yo digo todas estas cosas y que las escuche. No les gusta, Claro. no les gusta. Sí. Pero yo digo la verdad, yo digo lo que veo. Yo no trato de complacer a nadie, porque gracias a Dios, Dios me ha dado la gran virtud de poder vivir tranquilo, sin necesidad de sobar a nadie, de decirle a nadie, ay, qué maravilloso eres y qué bien lo has hecho, aunque sea mentira. Si tú haces algo mal, yo te voy a dar mi opinión. Y si lo haces bien, te voy a decir que bien lo has hecho. Y los voy a felicitar y voy a dar mi opinión. ¿No les gusta? Bueno, pues ¿cuál es mi problema? Lo justo para cada uno, ¿no? Mire, yo duermo tranquilo. Mi conciencia está tranquila todas las noches. Porque el que ha venido a pedirme consejo acá, ha recibido un consejo honesto, un consejo de buena fe, y yo le he dicho lo que creo que es bueno para él. Nunca he dicho lo que creo que es bueno para mí, sino lo que es bueno para la persona. Eso es lo mejor. Por lo menos así. Porque eso es lo honesto. Es la forma como me eduqué, es la forma como yo actúo. Ya para la última pregunta, justo acá, a ver si se me pasó alguna pregunta, porque yo
justo había guardado algunas preguntas, porque casi esto salió más que improvisado, algunas preguntas que le he estado sacando como han sido el hilo. Y bueno, yo creo que, bueno, para terminar, ¿usted piensa que en algún momento, o no piensa, la hispanidad, su bien común pasa las fronteras, no es algo nacional? Entonces estamos viendo ahí de que es más un apostolado, podría ser. Es la búsqueda de un bien común, ¿no? Porque también se puede hacer a través de órganos institucionales que son política institucional más allá de... Porque estamos hablando por interno de que sin la visión o la independencia de la madre y que esté de acuerdo a su naturaleza, no podía ser que sus hijos se puedan fortalecer o crecer. Obvio. Entonces, en ese sentido, eso no se puede llevar a la política. No, a ver, la hispanidad es una visión cultural que tiene una política cultural. Es evidente, es evidente. Toda cultura tiene que llevar, todas expresiones culturales tienen que llevar a tener una política cultural. En la cultura es un ideal, pero en la política cultural es una cosa material y que tiene que tener las cuestiones de la naturaleza política. Si el elemento originario de esa cultura se niega a sí misma, es muy difícil que los cultores o los defensores de esa cultura les vaya a ir bien solos. Es muy difícil. Pero eso puede ser independiente, por ejemplo, lo digo porque los católicos que defendemos, o los que proponen eso, o no que los que proponen, sino los que se sienten familiarizados o identificados, es porque la hispanidad lleva detrás el catolicismo. Entonces, bueno, es un elemento de la hispanidad, es el catolicismo. Claro, entonces la única forma de que una nación, por su propia naturaleza, que ha nacido con la hispanidad, sea que lleve ese tinte hispano para poder ser más material el tema del catolicismo dentro de su nación. Tiene que forjarse en esa tradición. Bueno, un elemento de la hispanidad y de la visión hispánica de las naciones es que sean católicas y que valoren el aporte. Pero si usted tiene a una España que niega eso, en su propio país le van a decir, pero si eso, donde esté el origen de esa visión del mundo, no existe. Sí, totalmente. Por lo tanto, no se puede crear una cultura general aparte de hacer compartimentos estancos. Eso no va a pasar. Porque lo que propone a veces Argentina y otros países que tienen una sociedad más ilustrada, algunas élites, es que la única forma de afrontar el orden internacional y de esa política más que nada amoral, podríamos decir que se tenía que proteger a través de esa unión que le dio la madre, ¿no? Eso puede ser, pero si el pueblo originario de la cultura lo niega, es muy difícil hacer eso. O sea, no se puede defender una cultura de conjunto supranacional de manera intranacional. Es un esfuerzo supra, no es un esfuerzo intra. Claro, total. O sea, es imposible hacerlo así. Sí. Bueno, Muy bien. muchas gracias, ¿ah? No, muy gracias. interesante poder conversar. Muy bien.